Y vamos con el primer tema del día. Se calcula que más de 2 millones de personas en México padecen enfermedades visuales, de las cuales las más comunes son las patologías refractivas, como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. Para entenderlas, existe la cirugía refractiva. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es que se lleva a cabo en el quirófano? ¿Y quiénes son las personas que pueden ser candidatas a este tipo de cirugía? Te presento la información y regresamos a platicar con nuestro colaborador, el doctor Juan Pablo Olivares. Como defectos refractivos a las patologías de la visión que dificultan que el ojo enfoque imágenes del exterior. Estos son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Para atender estos padecimientos, existen diversos procedimientos quirúrgicos para corregir o mejorar la visión a partir de moldear la córnea, que es la cúpula transparente y redonda de la parte frontal del ojo. El procedimiento más realizado es la cirugía refractiva, en la cual se utiliza un rayo láser para moldear la córnea. Para las personas miopes, esta cirugía reduce la curvatura de la córnea cuando está empinada. En el caso de las personas con hipermetropía, este procedimiento hace que su córnea sea más empinada para aumentar el enfoque del ojo. Mientras que en el astigmatismo se moldean porciones de la córnea irregular en forma selectiva para que sea suave y asimétrica. De esta forma, la cirugía refractiva resulta ser una buena opción para las personas que buscan disminuir su dependencia a los anteojos o lentes de contacto. Datos interesantes, pero vamos a entrar a detalle como los viernes o la mayoría de los viernes que hablamos de salud visual. Ya está con nosotros el doctor y colaborador de este espacio, Código Salud, Juan Pablo Olivares, oftalmólogo especialista en cirugía de catarata. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar este viernes nuevamente con nosotros. Interesante el tema porque finalmente es un número importante, ¿no? El hablar de más de 2,5 millones de personas con algún tipo de enfermedad visual, pero además es una cifra ya diagnosticada, es decir, ya registrada. ¿Cuántas personas más tienen algún tipo de enfermedad o padecimiento visual y no acuden con el especialista, no van a que le hagan una cirugía refractiva, etcétera, etcétera? Y me imagino que cada vez es más con el uso de los dispositivos electrónicos. Así es, Mariano. Pues esta cifra de 2 millones, la verdad es que tiene que ver con aquellas personas que tienen algún problema importante de visión, que su mejor visión ya con lentes de contacto, con cualquier dispositivo que les corrija la mala visión que tienen, no llega a ser más de un 20-60, que eso es una medición que utilizamos los especialistas de salud visual para determinar qué tanto ve el paciente, ¿no? Pero en realidad el número de personas que necesitan lentes o alguna corrección en el mundo es mucho mayor, ¿no? Y en México realmente el error refractivo, o como decías al principio, la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, es la principal causa de mala visión y es algo que se puede corregir simplemente con unos lentes, con un lente de contacto o haciendo una cirugía. Y ya lo comentabas la semana pasada, recuerdas que platicaste y ahondaste en el tema de la salud visual en los niños, y muchos de los pequeñitos precisamente comienzan con este tipo de problemas visuales, no alcanzan a ver de lejos sobre todo, y se refleja mucho en sus actividades cotidianas, en la escuela por ejemplo. No aprenden bien, no desarrollan sus actividades sociales bien, entonces viene una serie de complicaciones que a la larga, si no se atiende la salud visual, pues bueno, también todo esto crece, ¿no? O sea, un niño, una persona que arranca con un problema como hipermetropía, astigmatismo, miopía, a la larga de no atenderse, ¿cuáles serían las complicaciones? Bien, pues en los niños se debe de atender estos problemas desde pequeñitos. Muchas veces los papás piensan que hay que esperar a que el ojo madure o se tiene un poco la creencia popular de que eso debe de ser así. Pero es creencia. Sí, es en creencia. realidad no. En realidad hay que atenderlos desde pequeños. Desde pequeños. Porque si el problema es grande o es significativo, entonces el niño puede no llegar a desarrollar la visión de manera correcta a largo plazo y entonces queda una condición que se conoce como ambliopía u ojo flojo. ¿Ok? Entonces es por eso que los errores de refracción se deben de corregir desde pequeñitos. Puede ser que estos avancen o puede ser que se queden siempre con la misma graduación los pacientes, pero en general tiende a avanzar el grado de miopía, de hipermetropía, de astigmatismo, y es por eso que nunca se hacen cirugías refractivas para corrección en niños y esperamos a que los pacientes tengan
más de 18, preferentemente más de 21 años. Para que ya puedan ingresar al quirófano, por ejemplo, ¿no? Para que ya podamos hacer una cirugía Y refractiva. anteriormente se tiene el uso de lentes de armazón, generalmente para el niño, para el adolescente, le funciona perfectamente, o sea, puede hacer sus actividades, puede ver de lejos, puede ver de cerca correctamente utilizando un lente de armazón. Así es. Nosotros, como oftalmólogos, consideramos a los errores de refracción como un error óptico del ojo, ¿no? Funciona como una cámara de fotografía. Ajá. Que tiene lentes, etcétera, y lo que pasa es que el enfoque pues no es el adecuado y le ayudamos con un lente extra a que enfoque bien las imágenes. Pero no se considera como tal una enfermedad, a menos de que los grados sean extremadamente Muy elevados, altos, muy altos. ¿no? Muy alta la miopía, muy alto el ¿Y astigmatismo. sí se dan esos casos, Juan Pablo? Sí, hay personas que tienen algo que se conoce como miopía patológica, que es la miopía sigue avanzando a lo largo de toda la vida, nunca se detiene, y estos son pacientes que llegan a tener muy mala visión, problemas con desprendimientos de retina, o sea, cosas ya más serias. Y eso sí consideramos como una enfermedad, una patología. Pero si la miopía es de grados menores, no está avanzando a lo largo de toda la vida, igual que el astigmatismo Se o la puede hipermetropía. controlar perfectamente. Así es, y solo lo consideramos un error óptico y no como tal una Como patología. una enfermedad o una patología. Así es. Ahora, ¿por qué hay personas que les colocan los lentes, sobre todo los lentes ya más comunes que todo el mundo conocemos, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que ir constantemente al médico porque ya hay que aumentarles la graduación. ¿Por qué ocurre esto? ¿No se supone que con el simple hecho de tenerlos, traerlos, ya corrige de inmediato, ya ven mejor y no tienen por qué avanzar? ¿Por qué pasa esto? Sí, se tiene también la creencia de que los lentes detienen la progresión de la miopía. Y no es así. Y no es así. Ok. ¿Ok? En los niños es importante ponerlos porque si no se corrige y las imágenes no están llegando nítidas al cerebro, se desarrolla la ambliopía, ¿no? Que ya hablábamos, Sí. el ojo flojo. Pero una vez que la persona ya es adolescente o adulto, el lente se utiliza solamente para corregir el error óptico y esto sucede mientras se utilice el lente. Si se lo quitan, pues obviamente van a ver Claro, borroso. exactamente. Corrige al momento que se coloca los lentes, Exactamente. pero se lo quiten, tiene, digamos, el mismo error visual. Tiene el mismo error. Y el hecho de utilizarlos no detiene la progresión. O sea, si va a avanzar, va a avanzar. Y esto está determinado un poco por la longitud del ojo, o sea, qué tan grande es, y por las curvaturas de la córnea. Y eso está determinado genéticamente. O sea, nosotros ya estamos predeterminados para saber. ¿Y hay una predisposición genética a esto? Sí, entonces no es como tal una predisposición genética, sino que está determinado por nuestros genes. O sea, ya ok, sabemos, ok. entonces hay personas que vienen de familias con miopías ya muy altas, personas que tienen problemas de astigmatismo alto, que se da en todos los miembros de la familia o en varios miembros de la familia. Entonces, digamos que la probabilidad de que otra persona dentro de la familia, la próxima generación, pues tengan este tipo de situación, ¿no? Así es, y es solamente una predisposición, no es el todo, ¿no? Ok. O sea, los factores ambientales, lo que decías hace rato, estar leyendo mucho en tablets, smartphones, pues hace que el uso excesivo de la visión cercana pueda determinar en desarrollar más miopía, ¿no? Entonces es simplemente un factor de riesgo la predisposición genética. Así es. Entonces, ya nos estás comentando, Juan Pablo, que se trabaja, por ejemplo, ya llegar a una cirugía refractiva posterior a los 18, 20, 21 años de edad con los pacientes. ¿Por qué? Así Porque es. ya maduró más el ojo. Sí, porque se considera que ya la refracción o el error que tengan no va a aumentar, ya debe estar más estable y es el momento adecuado. Se ha visto que los pacientes continúan en los periodos de crecimiento del cuerpo, continúa aumentando sus errores refractivos. Entonces, por eso esperamos a que acabe la etapa de crecimiento de los adolescentes para poder determinar si ya está estable y que ingresen a quirófano. Y me imagino que aún así ustedes tienen que hacer un análisis mediante una serie de estudios que se le hacen a los pacientes para saber quién es candidato a una cirugía refractiva y quién no. Aún así, una persona adulta puede seguir con unos lentes de armazón o unos lentes de contacto, por ejemplo. Así es. Nosotros lo que hacemos básicamente en la cirugía refractiva es tallar o moldear la graduación que necesita el paciente sobre la córnea. Recordemos que la córnea es el primer lente que tiene el ojo. Ajá. Y
en esa nosotros con el uso del láser moldeamos la graduación para liberar al paciente del uso de lentes, ¿no? Que ese es el objetivo final, el hecho de que ya no dependan tanto de unos lentes para sus actividades cotidianas. ¿Y cómo se realiza? Es bien interesante porque finalmente la tecnología ha avanzado de una manera tan importante que ahora se tiene lo último en equipos láser para poder corregir esta serie de situaciones visuales que es la vista, bueno, no sé si la vista cansada, pero propiamente el astigmatismo, la miopía y la hipermetropía. Yo sé que son pacientes que ingresan en la mañana, salen de la cirugía y al día siguiente prácticamente están haciendo su vida normal, ya pueden ver, ya pueden manejar, hacer cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido el avance de la tecnología para la utilización de estos equipos? Bueno, la cirugía refractiva se empezó con láser, se empezó aproximadamente hace 20 años. Ajá. Y básicamente los láseres han ido mejorando en cuanto a la cantidad de tejido que consumen en la córnea. Algo que es muy importante, me preguntabas hace rato, es que hay que ser candidato, ¿no? Sí, a la cirugía. a la cirugía. Y esto se determina por el grosor de la córnea y por las curvaturas. Entonces, previo a la cirugía hay que hacer con el uso de tecnología y cada vez tenemos mejores métodos de medición del grosor y de las curvaturas de la córnea. Hay que hacer un estudio muy preciso de cómo está este tejido sobre el cual vamos a aplicar el tratamiento. Y posteriormente, pues una vez que determinamos que es candidato, entonces sí, la cirugía realmente es muy rápida, es bastante segura cuando el paciente es candidato y es una cirugía ambulatoria, como tú mencionabas. Ingresa el paciente, prácticamente en 15 a 20 minutos se realiza el procedimiento ya en los dos ojos. Está en recuperación en la clínica, 20 minutos, media hora y sale a su casa. La cirugía se realiza con anestesia tópica, eso quiere decir que solamente con gotitas y eso es todo. No necesitamos más anestesia. ¿Qué tan no hay cierto dolor. No hay dolor. ¿Qué tan cierto es que no se pueden mover? Ya todo eso ya pasó, porque yo, mira, por ejemplo, yo me sometí a una cirugía hace 14 años precisamente para corregir, yo no veía perfecto de lejos, ahora veo muy bien. Entonces me acuerdo que no te muevas, es rapidísimo, te decía el doctor, ¿no? ¿Eso continúa siendo así una vez que disparan el láser o todo eso ya se corrige, la máquina ya se calibra, ya se ve de manera que la persona ni se tenga que preocupar? Eso sí no tienes que pestañear, creo, ¿no? Sí, bueno, el pestañeo es importante, por eso utilizamos un aparato que nos ayuda a mantener abiertos los párpados para que el paciente no vaya a cerrar. Ajá. Es importante lo que dices, hay que fijar la luz del láser, ¿no? Hay un punto de fijación que tiene el láser, no hay que movernos. La tecnología ahora ha hecho que los nuevos equipos tengan un sistema de rastreo del ojo. Entonces, si se mueve un poco el ojo, el láser, se detiene cuando es demasiado, y si es un movimiento pequeño, el láser sigue al ojo, ¿okay? Y entonces se sigue aplicando el tratamiento. ¿Qué cantidad de tiempo tarda el láser en hacer el procedimiento? Ajá. Depende de la cantidad de la graduación, pero aproximadamente digamos que es menos de un minuto realmente del tallado del procedimiento. Y yo decía, no hay dolor durante la cirugía. En el postoperatorio, es decir, los primeros días, va a depender del tipo de cirugía que se haga. Porque aunque todas son con láser, hay diferentes métodos o formas de hacerlo. Y hay unas que la recuperación es inmediata, a los 2 días y prácticamente sin dolor. Y hay otras cirugías que por las curvaturas de la córnea o por la situación específica de cada paciente, se hacen procedimientos que sí pueden llegar a ser un poquito más dolorosos y el tiempo de recuperación es mayor por la forma en que se aplica el láser. Así es. Y yo entiendo que finalmente, hasta el momento, la literatura clínica a nivel mundial no ha documentado absolutamente algún dato que haya generado alguna alteración, alguna contraindicación o efecto secundario, ¿verdad? O sea, es lo bonito de este avance tecnológico y científico, ¿verdad? Sí, siempre y cuando el paciente sea candidato y esté bien indicada la cirugía, el riesgo es muy bajo. Por eso es muy importante este estudio que mencionaba, previo a la cirugía. El estudio se llama topografía corneal. Nos da un mapa de cómo está la córnea, de cuáles son sus curvaturas, de qué tan adelgazada está, porque en córneas que son demasiado delgadas
el tallado lo que va a hacer es adelgazarla más, ¿no? Y eventualmente eso puede crear una deformidad en la córnea, y eso es una complicación pues que es importante y que hay que atenderla si llegara a pasar, ¿no? Pero me imagino que los casos son mínimos. Sí, Sí. en realidad es una cirugía bastante segura cuando está bien estudiado el paciente y está bien indicada. Fabuloso, Juan Pablo. ¿Y qué te parece si ahora hablamos de presbicia, que es el siguiente tema para que lo podamos desarrollar aquí contigo? Tengo un dato introductorio para que sepas de qué estamos hablando. La presbicia forma parte de la degeneración visual normal por causa del envejecimiento. La palabra presbicia viene del griego y significa ojo viejo. Cuando el cristalino es joven, puede cambiar de forma para enfocar casi cualquier objeto, de lejos o de cerca. Sin embargo, con la edad, pues el cristalino se vuelve más rígido y no puede cambiar de forma fácilmente. Por eso, la dificultad de ver objetos con mayor cercanía. Te presento más datos y regresamos y seguimos platicando con Juan Pablo Olivares. ¿Qué es la presbicia? Es la pérdida gradual vinculada al envejecimiento. Los ojos pierden la capacidad de enfocar objetos cercanos. Se puede generar un autodiagnóstico. Si es crónico, puede durar años o toda la vida. También se presenta desde los 40 años y empeora al cumplir los 60. Literalmente platicaba aquí con Juan Pablo que la presbicia es vista cansada y yo ya empecé con eso. Es impresionante, ¿no? Que de repente estás leyendo o estás viendo un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, levantas la mirada para ver otra cosa y tardas un poquitito en enfocar nuevamente. ¿Ese es un síntoma de la presbicia? Así es, así empieza un poco las personas se empiezan a dar cuenta que ya existe como un retraso en el enfoque al cambiar de distancia, ¿no? Entre leer o estar viendo un mensaje de WhatsApp, como dices, y ver a distancia, ya cuesta un poquito de trabajo ese enfoque. Y sobre todo el síntoma principal es la dificultad para realizar tareas cercanas. Entonces, lectura, ensartar una aguja, por ejemplo, en un hilo en una aguja, persona que va a coser, ¿no? va a hacer algo, claro, etcétera. por supuesto. O leer, Juan Pablo, las letras pequeñas de un contrato o un documento. Así es, así es. Entonces, obviamente, actualmente el uso de dispositivos nos facilita mucho la vida porque se puede ampliar la letra fácilmente, pero cuando son cosas impresas y la letra es pequeña, pues empezamos a tener dificultad a partir de los 40 años. Exactamente. Ahora, esto es porque hay un avance en cuanto a la edad. O sea, definitivamente tiene que ver, el ojo va también envejeciendo junto con uno. Y también tiene que ver con las actividades. Ya comentábamos el uso de los dispositivos electrónicos, que también el hecho de que estemos pegando y la luz que está dándonos el teléfono celular, por ejemplo, yo creo que tiene algún impacto. ¿Se ha confirmado esto? La luz, por ejemplo, la brillantez también afecta en la aparición de la presbicia. No, en realidad la causa de la presbicia no tiene que ver con la luz, sí tiene que ver con qué tanto utilizamos. El tiempo de exposición. Qué tanto leemos de cerca. Puede ser en papel, puede ser en... Lo que sea. Lo que sea, ¿no? Eso determina un poco en qué momento se va a presentar, a qué edad vamos a empezar a tener presbicia. Entonces, la presbicia se da por, como ya lo dijiste ahorita en la introducción, porque el lente que tenemos adentro del ojo, el cristalino, se va haciendo rígido, se va endureciendo. De niños es súper flexible y entonces, pues inclusive los niños juegan a ver quién puede ver cosas más cercanas, claro, ¿no? ¿no? Y se pegan las cosas y envidia. yo puedo leer a esta distancia, Y uno ya ¿no? le tiene que hacer así, exacto. Literal. Conforme se nos va haciendo más rígido el cristalino, Ajá. ya no podemos ver tan de cerca y se va alejando. Entonces, a todos nos va a pasar, pero los factores que determinan a qué edad puede ser qué tanto utilicemos la visión cercana en el transcurso de nuestra juventud, digamos, niñez, juventud, y nuestro error refractivo previo de lo que hablábamos. ¿Qué tanta miopía tienes? ¿Qué tanta hipermetropía? Entonces, Esto influye. Claro, esto influye también, sí, porque los pacientes que son miopes, su miopía les compensa para vista cansada. No sé si te has dado cuenta que hay personas que presumen que ellos usan lentes para ver de lejos, pero tienen 60, 70 años y se los quitan y leen perfectamente. Esos son pacientes miopes. La miopía compensa para la presbicia. Ajá. ¿Okay? Y la hipermetropía, al contrario, son pacientes que generalmente han hecho esfuerzo por ver bien toda la vida, ¿no? E inclusive hay hipermétropes que nunca han usado lentes, o sea, hipermetropías muy bajas de 0,75, una dioptría. Y no necesitan un lente. Nunca han usado lentes. Y pueden enfocar de lejos y de cerca. Ven de lejos y de cerca perfecto cuando son jóvenes, pero
su cristalino ha estado haciendo mucho esfuerzo por compensar esa hipermetropía pequeñita que han tenido toda la vida, y entonces a menor edad les llega la vista cansada. Y de repente son pacientes que de un día a otro, ¿no? Te dicen, es que yo veía perfecto de lejos, siempre presumí que tenía la mejor visión. Y ahora no. Y ahora hoy ya me no cuesta veo trabajo. ni de lejos Ni ni de de cerca. Exacto. Entonces, la presbicia nos va a dar a todos, pero ¿qué tanto vamos a necesitar usar lentes? Depende de nuestro error refractivo previo y de nuestras actividades cotidianas. Y excelente el comentario que haces, Juan Pablo, porque finalmente, así como hablamos hace unos cuantos minutos sobre la corrección que se hace ya con el láser, por ejemplo, para el astigmatismo, la hipermetropía, la miopía, lo mismo ocurre para la presbicia. ¿Hay un tratamiento para corregirla o definitivamente es algo que, bueno, ya nos va a pasar a todos y no hay manera? Sí, es muy buena pregunta. Sí existe tratamiento de láser para corregir la presbicia. ¿Ah, sí? ¿De Sí, láser también? De láser también. Y bueno, y hay otras maneras de corregirlo, ¿no? Lo más sencillo es empezar pues, con unos lentes. Hay personas que no les gusta usar lentes porque además pues, se sienten que ya se ven viejos, ¿no? De que ya me llegó la edad y ya todo me está delatando, ¿no? Estos lentes me están delatando la edad. Entonces se puede llegar a utilizar lentes de contacto, hay lentes de contacto multifocales para que vean bien de lejos, de cerca. Hay técnicas en donde se pone lente de contacto solamente en un ojo. Ajá. Un ojo corrige para ver de lejos y con el otro están viendo de Y también cerca. la tecnología ya ha avanzado muchísimo en los lentes de contacto, ¿no, Juan Pablo? Incluso Así ya es. hay hasta lentes de contacto, tengo entendido, que la gente se puede dormir y ahí los puede tener y no pasa nada, ¿no? Exacto, exacto. Sí, hay lentes de contacto con los cuales los pacientes pueden llegar a dormir hasta una semana. No se recomienda. De preferencia. De preferencia que no, 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 pero porque- ahí están. Pero existen. Y estábamos mencionando cómo corregir la presbicia también con láser. Ajá. El láser sí existe forma de corregirla. Lo que se ha visto es que como la presbicia es un proceso que avanza, porque sí tiene que ver con la edad, a mayor edad, mayor presbicia, Así es. pues yo te corrijo la presbicia que tienes hoy, pero en unos años va Sí, a volver. va a Entonces, regresar. el tema del láser es que sí existe, pero la estabilidad a largo plazo muchas veces no es la adecuada. Entonces, yo a la mayoría de los pacientes, a mis pacientes lo que les recomiendo es tratar de evitar procedimientos de láser para corregir presbicia y esperar a que, como es un tema del cristalino endurecido, y en el cristalino ya hemos hablado de esto, cuando se opaca se llama catarata, Ajá. pues esperar a que se desarrolle un poquito de catarata para hacer una cirugía y ponerle un lente intraocular, que hoy ya sabemos que hay lentes que corrigen de lejos, de visión intermedia, O sea, de se cerca. pueden matar dos pájaros de un tiro, Juan Pablo. Exactamente. Ah, mira qué Y interesante. entonces hoy el ya hay, concepto. ya hay cirugía refractiva en el cristalino. Y ya ¿no? es O con, sea, que es la- con el lente con intraocular. un lente intraocular. Y entonces, Exactamente. y volvemos a lo mismo, finalmente se corrige y puede, digamos, con esto prolongar más la salud visual de la persona, es decir, quizá más adelante se presente la presbicia, porque la persona sigue cumpliendo años, pero retrasa la aparición de la misma No. con un lente intraocular o se corrige O sea, en su totalidad. Ya se corrige porque verdad? ya no hay cristalino. Ya no se, Ah, el ok. cristalino ya no se puede endurecer. Pues porque es ya no fabuloso está. entonces. Exacto, nada más que no se lo podemos hacer a todos los pacientes. O sea, hay que elegir muy bien a quiénes y en qué momento. Y ya me imagino que sabemos a quiénes y en qué momento. Sí. Sí hay. Sí, o sea, pacientes que son muy jóvenes como tú, que me dices, estoy empezando y no enfoco muy bien, Apenitas estoy empezando. no eres Todavía candidato, no, me tengo que todavía esperar. no, hay que esperar un poco. Pero pacientes que alrededor de los 50 y muchos, 60, ¿no? Con ellos sí se puede trabajar. Con ellos podemos ya pensar en una cirugía tipo catarata, Ajá. ¿no? Probablemente su cristalino siga siendo bastante transparente, pero ya la presbicia es tanta que les afecta Ok. mucho en sus actividades cercanas y una cirugía de este tipo les beneficia mucho. Así es. ¿Qué te parece si hacemos una pausa, Juan Pablo? Son segundos, no nos tardamos absolutamente nada y regresamos a platicar con Juan Pablo Olivares. Estamos hablando de presbicia, vista cansada, y ya lo escuchaste, y si no, regresamos para continuar con este tema. Regresamos a Código Salud, es viernes de salud visual y estamos platicando con nuestro colaborador, el doctor Juan Pablo Olivares, oftalmólogo, sobre la presbicia, que prácticamente en términos generales y comunes es la famosa vista cansada. Y ya nos decía que sí hay manera de corregirla, curarla prácticamente, pero nos indicabas que no para cualquier persona. O
sea, sí puede haber casos que necesariamente tengas que hacer un análisis, un estudio para saber quiénes sí y quiénes no. Ahora, una vez corregida, nos olvidamos del tema. Sí. Aunque cumplamos más años, Juan Pablo, es decir, yo puedo llegar a los 80 si me corregiste mediante la implantación de un lente intraocular. Aunque yo cumpla 80 años, ¿ya no voy a padecer vista cansada? Así es. ¿Se corrige de esta manera en su totalidad? Sí, porque el lente intraocular que se pone ya tiene la graduación calculada de por vida, digamos, ¿no? La graduación ya no va a cambiar en cuanto a la vista cansada porque ya no hay cristalino, como mencionábamos. La cirugía de catarata consiste en quitar el cristalino del paciente y poner un lente intraocular. Entonces, al ya no haber cristalino que se siga endureciendo, siga avanzando la presbicia, pues ya no va a cambiar la graduación que necesita Y el lente ya es de por vida, el lente queda como tal y funciona siempre, igual. Así es. Hay que seleccionar muy bien a los pacientes, a los que se les implanta este tipo de lentes, no es para todos, pacientes que tengan problemas visuales como degeneración macular, glaucoma, pacientes con diabetes, porque eventualmente pueden llegar a tener retinopatía diabética, no son candidatos a estas tecnologías nuevas de lentes intraoculares que corrigen presbicia. Y ellos, pues básicamente se corrige la vista cansada mediante el uso de lentes de armazón, lentes de contacto. Antes se utilizaban lentes bifocales, que eran los que tenían como una obleíta abajo que se notaba muy como de abuelita. Ándale, ¿no? Exactamente, que se veían raros Hoy los ya, ojos. hoy ya no Esos se usan tanto. Ya no se usan tanto. Ya no se usan tanto, se usan más bien lentes progresivos que en la misma mica está tallado para ver de lejos, para la visión intermedia, por ejemplo, el uso de una computadora, y también para la lectura, pero no vemos esa oblea ya. Ya. ¿Ok? Y hace rato que me comentabas, por ejemplo, en el caso de los niños, cuando tienen alguna condición como la hipermetropía, miopía, astigmatismo, bueno, se quitan los lentes de armazón y bueno, y continúan con la condición, se lo vuelven a colocar y se corrige. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los pacientes a los que nada más les prescribes lentes de armazón o lentes de contacto especial para la presbicia. Se quitan los lentes de contacto, se quitan los lentes de armazón y esta va a continuar su avance y, por ejemplo, cumplir los 55, 60 años y quizá convertirse en candidatos a la cirugía. Sí, así es. La presbicia esa sí continúa. Sí es progresiva. Sí es progresiva. Sí es progresiva en todos los casos. Nos va a avanzar hasta aproximadamente siempre son 3 dioptrías. Entonces, por eso, si ves lentes ya pregraduados que vendan en farmacias o pues siempre están de +1 a +3, porque generalmente +3 es el rango mayor de presbicia. Entonces esto va avanzando y como decíamos, empieza alrededor de los 40, ya para los 60 años ya están en ese rango en +3 y es cuando realmente se benefician de la cirugía. ¿Cada cuánto tiene que acudirle el paciente con ustedes, los especialistas, Juan Pablo, para ver cómo va exactamente avanzando o no avanzando la presbicia? Como la presbicia es un tema de adultos, se recomienda la revisión siempre anual. Entonces, una vez al año acudir con el oftalmólogo, porque no solamente vamos a revisar temas de presbicia. ¿A partir de los 40 lo recomiendas? Así es. ¿Sí? A partir de los 40, la recomendación es que toda la población tenga una revisión anual con el oftalmólogo, porque es cuando se empiezan a incrementar las enfermedades visuales. O sea, en el ojo joven, que desde niños no hubo problemas de visión, generalmente es raro que se presente algún problema en los 20, 30, ¿no? Pero ya a partir de los 40, el riesgo de padecer glaucoma, presbicia... Aumenta, claro. Exacto. Cada vez va aumentando y se va acumulando ese riesgo. Entonces, por eso, muchos de los pacientes en los consultorios de los oftalmólogos son pacientes ya mayores. Y pues tenemos que detectar a tiempo cuando empieza a existir un problema. Entonces, una vez al año después de los 40. Esa es la recomendación. Entiendo que es por el asunto de la edad. Pero ¿por qué hay personas que no la manifiestan tanto como otras? Digo, yo conozco personas que tienen 65, 70 años y ven bien. O por lo menos ven en unas condiciones aceptables, por decirlo. No tienen el ojo de Superman, claro. Pero finalmente, ¿cuál es la diferencia que unos la manifiesten antes que otros y unos de mayor intensidad que otras personas? Sí, mencionábamos hace rato que el error refractivo previo que tenga cada persona va a determinar el grado de presbicia que tengan y a qué edad la presentan, ¿no? Entonces, justamente un paciente de 65 años que igual y no necesita tanto
unos lentes de armazón para ver de cerca, es porque sea un poquito miope. Entonces igual y su miopía no es tanta como para necesitar lentes de lejos y la presbicia tampoco es tanta como para necesitar Pero es lentes por de las cerca. mismas condiciones de su ojo. De su O sea, ojo, en no es que particular. hayan factores externos, ni la alimentación, ni que se exponga a los rayos ultravioleta. O sea, quizás sí, pero es en realidad por su situación ocular. Así es, Esto es así. así es, tal cual. Interesante, pues bueno, Juan Pablo, impresionante. Finalmente todos en algún momento vamos a presentar la presbicia. Es inevitable, es parte del desarrollo, la vejez, etcétera, etcétera. Juan Pablo, yo te agradezco el que hayas estado con nosotros como cada viernes para platicar de salud visual. Sabemos que también tienes otros temas de salud pública que más adelante vamos a desarrollar y vamos a platicar aquí con la audiencia de Código Salud. Y además porque ya vamos a tener más ventanas de exposición, que Así es lo es. padre, y vamos a llegar a más personas. ¿Quieres compartir tus redes sociales, por favor? Claro que sí, es dr-jp Olivares en Instagram, Facebook como Juan Pablo Olivares, igual en la página de internet, y los teléfonos del consultorio 8164-7017 y terminación 38. Y estás aquí en la Ciudad de México, ¿verdad, Aquí en Juan la Pablo? Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. Gracias, Juan Pablo. Que Muchísimas tengas un gracias, excelente Mariano. fin de semana, amigo, y te vemos el próximo viernes aquí en Código Salud. Buen ¿Te parece? viernes.